Hermanas, por estar nuevamente con todos ustedes para poder seguir con nuestra enseñanza sobre la doctrina de la iglesia local. Acá estoy tratando de que quede esto. Ahí está. Estamos tratando de seguir y continuar con esta enseñanza, especialmente esto va dirigido a la iglesia local, y en la iglesia local especialmente a los diáconos y diaconisas, sabemos. Doy gracias al Señor, hermano, porque hemos tenido una hermosa reunión este fin de semana. Gracias por las almas que el Señor mandó, y también quiero felicitar al hermano Juan y a la hermana Rosemary por el programa que hicieron esta mañana, también al hermano Nicolás. El Señor bendiga grandemente, hermanos. Bueno, vamos a hacer una breve oración y vamos a comenzar vamos a seguir con el estudio. Señor, estoy delante de tu presencia en esta tarde para pedirte tu acompañamiento, tu dirección, Señor, tu poder, para poder presentar, Señor, tu palabra como parte de la doctrina, Señor, que tú le has dado a nuestro hermano Pablo para la iglesia local, la iglesia gentil, Señor. Oh, Señor, para la iglesia de la nueva creación. Padre Santo, estamos dispuestos a recibir tu palabra. Señor, ayúdame, Señor, que no tenga equivocaciones, que no tenga desacuerdos, Señor, ni dudas, sino que con la convicción que tú me das siempre, Señor, poderte hacer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Yo le aconsejo a los diáconos que vuelvan a mirar todos los programas para poder tener la reunión, ¿no? Así vamos a ir viendo cada punto doctrinal para que puedan cumplir con su ministerio. Bueno, entonces vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 14. Y acá hay un punto doctrinal muy importante para la vida práctica, que eso es lo que nosotros estamos mirando. Estamos mirando el punto doctrinal en la vida práctica, ¿verdad? Porque nuestra posición ya tenemos toda la doctrina ya, pero ahora tenemos que ver la vida práctica. No, el apóstol Pablo nos va llevando a mirar nuestro interior, ¿no? A santificar nuestro interior para poder después ir a la vida práctica, ¿no? Porque está nuestra posición en Cristo, pero después está nuestra santificación y después está la vida práctica. Entonces, seguid el amor y procurad los dones espirituales y sobre todo que profeticéis. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando dice procurar, eso habla de tener un deseo ardiente. No procurar los dones espirituales, no desear, anhelar tener los dones espirituales. ¿Entiende, hermano? Eso es muy importante, el deseo, el anhelo, porque nosotros sabemos que necesitamos eso para poder administrarlos a los hermanos, para poder administrar la vida de la iglesia. Procurar, dice, los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces vamos a leer algunos versículos que hablan sobre procurar. Vamos a leer, gloria al nombre del Señor. Por medio de que nosotros procuramos los dones espirituales, nosotros tenemos que ver la satisfacción, ¿no? Que eso nos va a producir a nosotros, ¿no? Tenemos que tener una satisfacción para poder justamente anhelar, después de haber anhelado los deseos espirituales o los dones espirituales, entonces hay una satisfacción cuando nosotros lo recibimos o lo descubrimos. Ahí en el Salmo
42, en el versículo 84, Salmo 42, 84, nosotros podríamos entender un poco más. Perdón, ¿no? Me parece que no tiene 84 el Salmo 42. Gloria al nombre del Señor. Acá hablando de que en este Salmo, en el Salmo 42, nos habla de anhelar o buscar para satisfacción los dones espirituales. ¿Y eso quién desea? ¿Quién anhela los dones espirituales? El alma, nuestra alma. ¿Cuándo anhela nuestra alma los deseos espirituales o los dones espirituales? Perdón, hermanos. Sino cuando es santificada por la palabra y el Espíritu. Entonces nuestra alma desea, anhela los dones espirituales para su satisfacción. Y acá el Salmo 42 que nos habla del alma, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero el día demandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Alabado sea el Señor. También podíamos leer el Salmo 84. Alabado sea el Señor. Entonces nuestra alma muchas veces está abatida porque no está satisfecha. Nuestra alma se abate, se entristece, se desanima, ¿no? Y para que nuestra alma pueda estar satisfecha, ¿no? Para que nuestra alma pueda estar, como dice acá, para que nuestra alma pueda estar, digamos, contenta, alegre, entonces dice, seguid el amor y procurar los dones. Cuando dice procurar, eso habla de desear, de anhelar, así como, y nosotros sabemos que lo que anhela es nuestra alma. ¿Y qué anhela nuestra alma? ¿O qué debería anhelar nuestra alma? Nuestra alma debería anhelar los dones espirituales. Cuando nuestra alma alcanza los dones espirituales, entonces es satisfecha y entonces se regocija. Salmo 84. Alabado sea el Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Dios de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Vio? Así nosotros, la iglesia, tenemos que anhelar y desear los cultos. No, tenemos que anhelar y desear los cultos, venir a la iglesia. Eso viene a través del alma. Nosotros tenemos que sentir con el alma santificada sentimos cosas nuevas que Dios estableció allí. Entonces cuando dice la palabra del Señor, seguid el amor y procurar los dones espirituales, es decir, ¿por qué? Porque el alma, la vida del cristiano no puede ser satisfecha
no por medio de los pensamientos, sino que tiene que ser satisfecha por medio del alma, ¿no? Tiene que sentir, anhelar, ¿no? Y David había descubierto este secreto porque él encontraba que su alma anhelaba y aún ardientemente deseaba los atrios de Jehová. Fíjese si nosotros tendríamos ese sentir que tenía David por la iglesia, por venir a la reunión de la iglesia, por venir al culto, y él no tenía el Espíritu Santo morando en él, y él no tenía el nuevo nacimiento, ¿no? Y Dios no había quitado todo lo que le impedía a David sentir en su alma lo que él sentía, pero sin embargo sentía, anhelaba ardientemente, dice, su alma anhelaba por los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Vio? Cuando el alma es santificada, ¿no? Cuando el alma es satisfecha, entonces el corazón y aún la carne cantaban al Dios vivo. Fíjese cómo es el proceso. El proceso es interior. Nosotros tenemos que interiormente, ¿no? Tenemos que gozarnos, tenemos que satisfacernos, ¿no? ¿Cómo nos satisfacemos interiormente? Bueno, nuestra alma tiene que estar satisfecha, ¿no? Por haber alcanzado los dones espirituales, por haber venido al culto. Ahora mi alma está tranquila, ya fui al culto, ya oré, ya serví al Señor donde el Señor quería que lo sirviera. Mi alma se satisface cuando nosotros sentimos la santificación por la palabra y por el Espíritu Santo. Entonces dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Fíjese, ¿no? ¿Dónde habitamos nosotros? En la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? El cuerpo de Cristo. Porque ahí mora Dios, en el cuerpo de Cristo. Entonces los que habitan en tu casa te alabarán perpetuamente y para siempre. Fíjese. Y usted habita en la casa de Dios, por supuesto, si usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos la casa de Dios, habitamos en la casa de Dios, somos parte de la casa de Dios. Y entonces dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, y cuyo corazón están tus caminos, atravesando por el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol, escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Fíjese qué importante la santificación de nuestra alma. Porque la santificación de nuestra alma, cuando nuestra alma es santificada, empieza a desear, empieza a anhelar. Busca su satisfacción en los dones espirituales. Fíjese. Entonces dice ahí, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Alabado sea el Señor. Hay algunas referencias sobre este tema en el Antiguo Testamento y vamos a leer algunas. En 2 de Crónicas 15:15 dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. ¿Vio? ¿Por qué? Porque ahí está el corazón buscando a Dios. Dios quiere que nuestro corazón le busque, le anhele, le ame, nuestro corazón. Nuestro corazón. ¿Vio?
Nuestro corazón tiene que anhelar a Dios, tiene que desear a Dios. Bueno, ahora, ¿qué hizo Dios? Porque acuérdese que es lo que le impedía a David que su corazón buscara a Dios, anhelara a Dios, era que él tenía el corazón del hombre viejo. Pero ahora nosotros no, ahora nosotros tenemos el corazón de Dios, porque Él quitó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. El corazón de su Hijo Jesucristo le puso en nosotros. Cuando hablamos del corazón, hablamos del sentir del Hijo de Dios. Entonces ya no estamos como David, ya nosotros aquí, o como el pueblo de Israel, perdón, ¿no? Porque de todo su corazón le juraron y de toda su voluntad le buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Es decir, que ahora nosotros tendríamos que tener un corazón satisfecho, un corazón que se goza, un corazón que alaba al Señor, porque ha sido satisfecho nuestro corazón, nuestro sentir, ¿no? Porque Dios ya nos dio todas las cosas que nosotros necesitábamos, nos dio en Cristo. En Israel todavía Dios tenía que darle muchas cosas a ellos para poder vivir una vida espiritual, una vida de obediencia, pero a nosotros ya se nos dio, ¿no? Por eso, ¿no? Tenemos que entender cuál es el hablar para Israel y el hablar para nosotros la iglesia. En el Salmo 38, 9 dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, ¿vio? Y mi suspiro no te es oculto, como también dice el Salmo 63, 1. Y mi suspiro no te es oculto. Entonces nosotros miramos, hermanos amados, ¿no? Que delante de ti están todos mis deseos. ¿Cuál es el deseo de nosotros? Alabar al Señor, buscar los dones espirituales, profetizar la palabra del Señor. Ese es el deseo, o eso es lo que debería haber en nosotros. Pero ¿dónde está nuestro deseo? ¿Dónde está ese deseo que Dios puso en nuestro corazón? Porque cuando Dios puso un corazón nuevo, también puso deseos nuevos. Y nosotros tenemos que darle lugar a que esos deseos se manifiesten en nosotros. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Es alabar al Señor, es servir al Señor, es engrandecer su nombre, es pertenecer a una iglesia local que nos hable la verdad y que nos guíe hasta llegar a la común fe para el hombre espiritual. Fíjese, el anhelo de nuestro corazón. En el Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, y fuera de ti nada deseo en la tierra. El Salmo 119, versículo 20, y el Salmo 131 habla de este tema. ¿No? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Pero ahora Él no está en el cielo, ahora está en nosotros, dentro de nosotros. David lo tenía en el cielo todavía, ciertamente que ahí estaba Dios, pero ahora Dios se metió dentro de nosotros. Y entonces, teniendo a Dios dentro de nosotros, hermanos amados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar la satisfacción. No, ahora entendemos que la satisfacción, nuestro corazón ya fue satisfecho. ¿Cuándo fue satisfecho? Cuando Dios se metió dentro de nosotros. Pero Dios se metió en nuestro espíritu, pero nuestra alma no ha sido santificada. Entonces nuestra alma tiene sed, tiene hambre, necesita ser satisfecha. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se traslada de nuestro espíritu a nuestra alma y la satisface a nuestra alma. Y cuando Dios le satisface a nuestra alma, entonces no deseamos nada más en la tierra. No deseamos nada más de la tierra, solamente queremos al Señor. Que el Señor nos ayude a entender estas palabras, amados. Esto está en la palabra del Señor. Fíjese que todavía estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que haya juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero él dice: mi alma te ha deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mi alma, madrugaré a buscarte. Ahora, hay algunos hermanos que el alma de ellos ya fue satisfecha.
y lo único que quieren es buscar los dones del Espíritu Santo y profetizar la palabra y alabar al Señor. Alabar con voz tronante, ¿no? Con un espíritu de júbilo. Bueno, eso, hermano, no lo buscan en la noche al Señor, porque ellos ya lo encontraron, ya el Señor ya les satisfizo su alma, su corazón. No le buscan para satisfacerse. Pero en el Antiguo Testamento todavía Dios nos había metido dentro del hombre. El hombre todavía vivía con la naturaleza del hombre viejo, ¿no? Con mi alma te he deseado en la noche, ¿no? Quería tener comunión contigo en la noche. Nosotros tenemos comunión con el Señor todo el día y todos los días, las 24 horas del día. No sé si a usted le pasa eso, hermano. No, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo acá en nuestro corazón. Nuestro corazón está satisfecho, no tiene que ser, llegar a ser satisfecho. Ya está satisfecho porque ya tiene a Dios. Eso en cuanto y en tanto en la vida de Dios que está en nuestro espíritu se haya trasladado al alma. Nuestra alma ya ha sido satisfecha. Ahora, cuando nuestra alma no ha sido satisfecha, aunque tengamos a Dios en nuestro espíritu, igual vamos a tener sed y hambre de Dios. Y lo vamos a buscar a la madrugada y lo vamos a buscar a la noche, no para que Él pueda satisfacer nuestra alma. Fíjese lo que dice en Lucas 6:21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis. Y bueno, y nosotros reímos, ya dejamos de llorar, porque hay multitud de gozo dentro de nosotros, ¿no? Nosotros hace años que dejamos de llorar. ¿Se acuerda cuando éramos legalistas? Cuando no entendíamos la palabra de Dios, lo único que hacíamos era llorar. Y no solamente llorar, sino que gritábamos, ¿no? Por el sufrimiento que estábamos padeciendo, la angustia que estábamos padeciendo. Pero vino la gracia, y la gracia a nosotros nos hizo saber que el Señor se metió dentro de nosotros. Claro, estaba en nuestro espíritu, pero nuestra alma no había sido regenerada, no había sido santificada, y la gracia santificó nuestra alma. Entonces ahora Dios está adentro de nuestra alma, y ahora nuestra alma siente satisfacción, siente gozo, siente alegría, siente risa. Ya no más lamentaciones, ya no más lloro. Ahora nos reímos, nos gozamos ahora. ¿Por qué? Porque nuestra alma ha sido satisfecha, ¿no? Y así dice el 1 de Corintios 14, seguí el amor y procurad los dones espirituales. Procurar los dones espirituales. Vamos a ver cómo dice aquí. Seguid el amor y procurad los dones espirituales más, sobre todo que profecía. Y entonces procurar significa desear ardientemente, procurar. No es tratar así con poco ánimo, es anhelar ansiosamente. Y bueno, y solo la gracia nos lleva a nosotros a satisfacer nuestra alma, ¿no? ¿Cuándo satisfacemos nuestra alma? Cuando los dones espirituales están en nosotros, ¿no? Los dones espirituales que hemos visto en el capítulo 12, ¿no? De 1 de Corintios, cuando nosotros encontramos sobre todo el don que es Cristo en nuestra alma, entonces nuestra alma ya fue satisfecha, ya empieza a gozarse, ya empieza a alabar al Señor y con voz de trueno, ya aleluya, gloria a Dios sin ningún problema. Pero mientras que nuestra alma no está satisfecha, nuestra alabanza en los cultos siempre es casi silenciosa, no hay gozo. Miramos a los hermanos en el rostro, a las hermanas en el rostro, no tienen gozo, no tienen alegría, no vienen como becerros en la manada saltando alegremente para alabar al Señor. Vienen con tristeza, con cargas pesadas, vienen con angustias, con sufrimientos a alabar al Señor. Pero cuando ellos entienden por la palabra que su corazón ya ha sido satisfecho, ¿no? Que su alma ya ha sido satisfecha por medio de la gracia, por medio de que la gracia nos hizo ver ahora que Dios está en nuestra alma, entonces Dios en nuestra alma produce gozo, produce alegría, produce contentamiento, produce un grito de júbilo.
¿Entiende, hermano? No entendemos cómo es el proceso, cómo se va cumpliendo Dios en nosotros, cómo se va estableciendo Dios en nosotros. ¿Vio? Entonces, estamos viendo algunas referencias sobre esto, hermano. Entonces, fíjese ahí en Primera de Pedro, no encontré en la epístola del apóstol Pablo, pero lo vamos a ver por otro lado. En Primera de Pedro 2, versículo 2. Entonces, ¿qué dice? Decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead, anhelad, ¿no? Anhelad ardientemente la palabra del Señor, ¿no? Porque mi alma tiene sed de Dios, como decía el salmista. Mi alma tiene sed del Dios vivo, dice. ¿No? Nosotros hemos leído ahí, hermanos, en el Salmo 42. ¿No? Mi alma tiene sed, pero mi alma, yo le digo que mi alma ya fue acallada. Mi alma ya fue satisfecha, mi alma ya está contenta, alegre con lo que el Señor me ha mostrado de Él, ¿no? de la cruz y del triunfo que Él, como decía nuestro hermano Juan esta mañana en la radio, nosotros amamos la cruz por lo que Él ganó, lo que Él venció. Sin la cruz no hubiera podido Él vencer la muerte, al diablo, al mundo y al pecado. Pero Él venció y amamos a cruz porque Él nos dio la victoria por medio de la cruz. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo la palabra del Señor? Entonces, ahora nosotros ya estamos satisfechos, ¿no? Hay promesas para nosotros de satisfacción. Por ejemplo, ahí en el Salmo 17:15, dice: en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando despierta a tu semejante. Y nosotros hemos despertado y ahora nos vemos tan parecidos al Señor. Antes estábamos durmiendo en la legalidad, pero ahora miramos nuestro interior y es tan parecido al Señor. Sentimos como Él siente, pensamos como Él piensa. No tenemos la misma medición que el Señor en nuestro interior, en nuestro corazón que tiene el Señor. Queremos estar al lado de Él, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice el Salmo? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despertare a tu semejanza. También hay promesa para el futuro. Algún día vamos a despertar a la semejanza de Él, pero hoy podemos ver la semejanza de Él en nosotros. Nosotros somos semejantes a Él, porque nosotros sentimos, pensamos y direccionamos nuestra vida conforme a Cristo. También usted puede leer el Salmo 36:8 con respecto a este tema, hermano amado, hermana, gloria al nombre del Señor. También dice en el Salmo 103:5, el que sacia del bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. ¿Vio? ¿Quién es el que sacia del bien nuestra boca? Porque el águila muchas veces ella pierde el deseo de comer, ¿no? Y entonces cuando ella pierde el deseo de comer, hermanos, ella se deja crecer el pico, ya se queda sobre la peña allí, pero sin el deseo de comer. Y bueno, y su plumaje está viejo. Entonces las águilas siempre van de a dos, ¿no? El macho y la hembra. Entonces cuando el compañero la ve a ella desalentada, con el pico crecido, porque quiere morirse, ya no quiere vivir más. Entonces viene el águila, su compañero, su compañera, y le pone un pedazo de carne de cordero a su lado. No la obliga a comer, sino que le pone la carne de cordero a su lado. Ese es el trabajo del diácono, ponerle el pedazo de carne al lado del hermano que está desanimado, que está quedado, que está apocado. Y usted tiene que poner la palabra allí, pero no obligarlo a comer. Por más que lo obligue, tiene el pico crecido. Entonces le deja el pedazo de cordero al lado, y ella, el águila que tiene el
el pico crecido empieza a oler esa carne de cordero. Y al oler esa carne de cordero le empieza a entrar el deseo de comer. Le empieza el deseo de comer. Y entonces quiere comer, pero no puede porque tiene el pico crecido. Entonces ella agarra y golpea su pico contra la roca, contra la piedra. Golpea y lo golpea y lo golpea hasta que lo parte. Hasta que lo parte, y cuando lo partió ya se empieza a alimentar. Y el nutriente empieza a entrar en su cuerpo, recupera las fuerzas. Las plumas viejas se van y vienen plumas nuevas, como que te rejuvenezcas como el águila, dice. ¿No? Vienen plumas nuevas, vienen fuerzas nuevas, un alimento nuevo. Entonces empieza ella a recuperar fuerzas y ahora puede volar juntamente con la otra águila. No, volvió ella a vivificar, a ser vivificada. Volvió ella a tener ese entusiasmo, ese anhelo. Por eso en el Salmo dijimos 63, ¿verdad? Dice en el Salmo 103, perdón. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Fíjese, a veces perdemos la fuerza, a veces perdemos el ánimo, a veces perdemos el deseo de seguir adelante, ¿no? Por alguna situación, ¿no? Vamos viendo que los años van pasando y no hay prosperidad, no hay progreso espiritual y nos desanimamos, entonces nos dejamos crecer el pico. Pero ahí viene el diácono con la carne de cordero, ahí viene el compañero fiel con la carne de cordero y nos pone al lado de nosotros, nos habla de Jesucristo, nos habla del Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo, nos habla del Cordero de Dios que dio su vida para que nosotros alcanzáramos la misericordia de Dios, nos habla por el Espíritu Santo, ¿no? Y se va. Pero la palabra de Dios que salió de su boca, porque la trae con la boca la carne, su compañero. Entonces la carne, esa carne empieza a hacer efecto en el águila que tiene el pico crecido, y bueno, y ahí empieza todo de nuevo. Alabado sea el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y eso todos hemos pasado por ahí, hermano. Todos hemos pasado por ahí. Si usted está pasando por una situación semejante, alabe al Señor. En esta noche el Señor le está poniendo un poco de carne de cordero a su lado para que usted empiece a romper el pico. No empiece a romper el pico contra la piedra, contra el Señor Jesucristo. ¿No? Y porque usted ahora tiene sed, tiene hambre, pero no es de comida, no es de alimentos literalmente, sino que es un alimento espiritual. Y entonces dice, alabado sea el Señor. En el Salmo 107, 9 dice, porque sacia el alma menesterosa, porque sacia al alma menesterosa, triste, amargada, y llena de bien el alma hambrienta. ¿Quién hace eso? Eso es Dios. Tu alma tiene sed de Dios. ¿Por qué tiene tu alma sed de Dios? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás sin fuerza, sin ánimo? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque no has estado comiendo la carne de cordero. Tu pico se ha torcido, ¿no? Tu fuerza se ha torcido, tu ánimo, tu alma no ha sido santificada. El problema que tiene usted, hermano, es su alma. Su alma todavía tiene la vida vieja. Tu alma piensa todavía no ha recibido la vida que está en su espíritu. Su alma tiene que ser santificada, tiene que ser purificada, no por medio de la obediencia a la palabra de Dios, no como dice ahí en 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 20, 21 o 25, por ahí, hermano, búsquelo y léalo. Y en Isaías 58 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en tus sequías saciará tu alma, en tus sequías, o en las sequías saciará tu alma. Y ahora usted está seca, usted ahora no tiene fuerza, no tiene vitalidad, no tiene ánimo, pero el Señor va a estar ahí, Él saciará en la medida de que usted crea, en la medida que usted
por medio de esta palabra que Dios está hablando a tu vida, ¿no? En la medida que usted diga, Señor, yo necesito alimentarme de ti. Señor, yo quiero que tú me rejuvenezcas como el águila, que rejuvenezca mi espíritu, pues no, mi anhelo como el águila. Señor, ayúdame. Y bueno, y así. Entonces, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Salmo 107, porque sacia el alma menesterosa y llena el alma hambrienta. Isaías 58 dice, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás huerto de riego, como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué venimos a este tema? Venimos a este tema porque el apóstol Pablo, cuando nos habla de los puntos doctrinales para la vida práctica, nos hace ver que nosotros tenemos que anhelar, tenemos que procurar. ¿De dónde? De nuestra alma. En nuestra alma nosotros hemos aprendido que nuestra alma está en nuestro corazón nuevo. Entonces ese corazón nuevo que está en nuestra alma, ahí está todo el sentir nuevo de la nueva creación. ¿Cuándo nuestra alma recibe el corazón nuevo? Cuando nosotros somos santificados por la palabra. Cuando nosotros somos santificados por la palabra y por el Espíritu, Dios saca el corazón de piedra y pone su mismo corazón. Entonces ahora, ¿qué anhelamos ahora? ¿Qué anhela nuestra alma? Los dones espirituales, dice. Los dones espirituales. Y nosotros ya le hemos leído, hermano, sobre los dones espirituales, ¿vio? Y dice Pablo, ya hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo, porque dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es de palabra de Espíritu, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Procuramos los dones espirituales, ¿vio? Y así usted puede seguir diciendo. Eso sobre todo los diáconos tienen que estar afligidos, anhelar eso ardientemente. Ellos tienen que mostrar, los diáconos en su ministerio, ellos tienen que mostrar una vida de gozo, de alegría, de mucho contentamiento, de mucha felicidad. No, los rostros de los diáconos tienen que ser hermosos, preciosos, su manera de mirar, su manera de ser. Ellos tienen que transmitir ese gozo y esa alegría, ¿no? que tienen aquellos que han sido santificados en su alma. Han sido ellos santificados en su corazón. ¿Vio? Entonces tienen que transmitir otro carácter que el resto de la iglesia. Siempre tienen que estar dispuestos, siempre tienen que estar dispuestos para servir al Señor y a la obra del Señor. Siempre tienen que estar dispuestos. ¿Vio? Y entonces, ¿cómo nosotros los pastores nos damos cuenta que un diácono está preparado? Cuando uno reúne todos estos requisitos que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le queremos dar un grado honroso, ya no depende de nosotros, ya depende del diácono, de su servicio. Porque dice, si ministrare, como dice ahí en primera de Timoteo, hermanos amados, si ministraren bien su diaconado, entonces tendrán un grado honroso para sí. Dice en el 3:2 de primera de Timoteo, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Vio que no depende del pastor. Depende de cada diácono, de cada diaconisa. Depende de ellos ganar un grado honroso. ¿Vio? Para sí, mucha confianza y fe que es en Cristo Jesús. Bueno, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecido sea el Señor. Necesitaría que alguien me diga la hora, por favor, por Facebook. Si hay alguien ahí, me puede decir la hora porque no tengo reloj. Entonces dice así, fíjese hermano, seguid el amor y procurad anhelar ardientemente los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Gloria al nombre del Señor.
¿no? Como dice el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, ¿no? Entonces aquí habla que tenemos que anhelar, desear con nuestra alma, con nuestro corazón santificado los dones espirituales. Pero también con ello, con nuestra alma, con nuestro corazón, tenemos que anhelar profetizar la palabra de Dios, ¿no? Hablar la palabra de Dios. Pero eso, ¿a quién se lo está diciendo? No, se lo está diciendo a toda la iglesia, pero especialmente a los diáconos. Porque nosotros sabemos que por la palabra que desde el diaconado para arriba se empieza a servir al Señor. Jesús fue el primer diácono de la iglesia. Bueno, hay hermanos que son obreros, pero los obreros están más para lo material, para hacer el trabajo material, pero los diáconos están para hacer lo material y lo espiritual también. Gloria al nombre del Señor. Y eso, los hermanos diáconos tienen que entender eso, tienen que buscar y entender esas cosas para poder ser de mucha utilidad a la iglesia, hermanos amados. Alabado sea el Señor. Si el diácono no entiende eso, entonces va a ser muy difícil su diaconado, ¿no? Ya no depende, ahora entiendo que ya no depende del pastor, ¿no? Sino que ahora depende de uno mismo poder alcanzar un grado honroso, ¿vio? Porque cuando uno administra bien su diaconado, aunque el pastor quiera impedirle, no le va a impedir, porque Dios mismo se va a encargar de establecer todas las cosas. Así que usted sírvale al Señor. Alabado sea el Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver algo sobre este tema, bendecidos es sobre las profecías, ¿no? Vamos a leer allí en Hechos 11, 27, porque ahí lógicamente que nosotros empezamos, o la iglesia empezó a profetizar la palabra del Señor, si no es un poquito más antes. Entonces dijimos Hechos 11, 27, creo que dijimos ahí, ¿no, hermano? Gloria al nombre del Señor. 11, 27, y dice así la palabra del Señor. Dice, vamos a leer el 26, y conversaron todo un año allí en la iglesia y enseñaron a muchas gentes. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Y aquellos días descendieron a Jerusalén profetas a Antioquía. ¿Vio? Ahí ya hablaban que habían profetas que profetizaban la palabra del Señor y ellos descendieron a ese lugar, descendieron a Antioquía. Ahí en el capítulo 13:1 de Hechos, dice, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, doctores y Bernabé y Simón, el que se llama Niger. Acá está hablando de profetas como ministerio, ¿no? Ministerio, pero acá queremos buscar un versículo que hable de profetizar la palabra. En 1 de Corintios, Efesios 4:11, son todos dones allí. Entonces que podáis profetizar, dice, porque el que habla en lengua, no, el que habla en lengua desconocida, en lengua angelical, o puede pasar que esté hablando en un lenguaje humano, pero si yo no entiendo el idioma, si yo no sé hablar guaraní, si no sé hablar quechua, si yo no sé hablar portugués, ¿no? Entonces, por más que hable un idioma humano, no le voy a entender, ¿no? Y si habla un idioma angelical y no hay quien interprete, tampoco le voy a entender. Entonces Pablo decía, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Vio? Por el Espíritu habla misterio. Son misterios lo que habla esa persona con Dios. Entonces, nosotros cuando hablamos en lengua, bien tenemos que hablar en lengua en las reuniones de oración, por ejemplo, o cuando estamos orando en nuestra casa, o cuando vamos caminando por la calle, o como cuando estamos viajando en colectivo, o cuando
estamos en nuestro trabajo, entonces nosotros empezamos a hablar en lengua, sin hacer todo lo que nos está permitido hacer en la iglesia. Hablamos en el Espíritu. Yo muchas veces voy vendiendo en la calle, voy trabajando, moviéndome de aquí para allá y estoy hablando en lengua. Y me regocijo hablando en lengua. No entiendo absolutamente nada de lo que estoy hablando, pero el Espíritu Santo se está comunicando con el Padre. Se está comunicando con Dios. Y yo me gozo y me alegro tanto. Y me da alegría y gozo cuando yo experimento eso en mí. Y yo no soy el único que experimenta eso. Yo sé que hay hermanas y hermanos que ellos, cuando están haciendo su tarea en su trabajo, en su casa, ¿no? Las hermanas cuando están cocinando, cuando están lavando, cuando están planchando, cuando están sirviendo a sus hijos, cuando están enseñándoles el camino recto a sus hijos, ellas también hablan en lengua. No solamente hablamos en lengua en la iglesia, ¿no? A veces hablamos en lengua sin que nadie sepa, ¿no? Ahora, la primera lengua, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo por primera vez, eso tiene que ver la iglesia. La iglesia tiene que enterarse de eso. No se puede hablar en lengua en la casa o en el colectivo o en el trabajo, ¿no? La iglesia tiene que ser testigo de que usted recibió el poder del Espíritu Santo. Bueno, usted puede hablar en lengua, gozarse por primera vez en su casa, en su trabajo, porque eso Dios sabe cómo hacer. Pero después tiene que venir a la iglesia y hablar esa misma lengua a la iglesia, para que la iglesia sepa que usted recibió el poder del Espíritu Santo, para comisionarlo en un ministerio, en algún don espiritual. Bueno, pero no solamente en la iglesia uno habla lengua, no necesito estar reunido con los hermanos para hablar en lengua, estar hablando en espíritu al Señor. Yo ya recibí el Espíritu Santo hace muchos años y el Espíritu habla en lengua cuando Él quiere, cuando yo tengo una comunión con el Señor y Él se comunica con el Padre en lenguas. Gloria al nombre del Señor, y yo me pongo tan contento y tan gozoso. A veces lloro en la calle de alegría y de gozo, no hablando en lengua, y a veces no puedo parar, pero no estoy haciendo escándalo, nada. No estoy yo levantando la voz ni danzando como una persona que no tiene conciencia, no, sino que en mi corazón, en mi espíritu me estoy regocijando. Bueno, y eso también se puede hacer, hermano. Se puede hacer. Usted habla en lengua en su casa, en su trabajo. Usted empieza a hablar en lengua. Pero alguna vez lo va a tener que hablar en la iglesia para que la iglesia sepa que usted recibió ese poder, ¿no? Porque la lengua es una señal de que recibieron poder, ¿no? Recibieron el Espíritu Santo. Entonces dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Fíjese lo que es la profecía, ¿no? La profecía dice que hablan los hombres, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres. ¿A quién hablamos? A los hombres. Cuando profetizamos la palabra no hablamos a Dios. No hablamos al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Hablamos a los hombres. Y esa profecía tiene que ser, fíjese que no es para condenación, nunca. Con la profecía, con la palabra que hablamos no condenamos, no podemos condenar, ¿no? Sino que la palabra lo puede condenar, a un incrédulo lo condena la palabra, pero nosotros no lo podemos condenar. Nosotros hablamos para edificación, exhortación y consolación, porque está hablando la iglesia, por supuesto. Acá le está hablando la iglesia. Entonces, cuando usted profetiza, usted tiene que entender que es para edificación. La profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. Alabado sea el Señor. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, ¿vio? Se edifica, ¿por qué? Porque tiene una comunión con el Espíritu, tiene una comunión con Dios, ¿no? Y cuando está en su presencia hay multitud de gozo y de alegría. Entonces el que habla en lengua
extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, cuando estamos en la iglesia, es mejor hablar, es mejor profetizar que hablar en lenguas. Pero si el Espíritu le da para que usted hable en lengua, y si no hay intérprete, entonces usted tiene que callarse. Usted tiene control. Bueno, ahora vamos a enseñarle algo que usted tiene que hacer. Cuando usted habla en lengua y no hay profeta, pero usted siente la llenura del Espíritu Santo, usted debe de dejar de hablar en lengua, porque no hay quien interprete. Entonces, ¿qué hacen los hermanos? Entonces los hermanos, cuando dejan de hablar en lengua, empiezan a glorificar a Dios. Pero muchas veces el Espíritu Santo, cuando usted se calla, le da una dirección, algo que usted tiene que hacer, ¿no? O profetiza, o usted puede orar por un hermano, imponiendo las manos a un hermano, a una hermana que está en debilidad, o vio que la copa cuando rebalsa, ¿no? Cuando tiene una pretida rebosante, remecida, rebosante, no salpica a otro hermano, usted ora por otro hermano y tal vez el hermano reciba el Espíritu Santo. Entonces, antes de estar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, es mejor que usted se deje guiar por el Espíritu Santo y orar por un hermano necesitado, que el Espíritu Santo le está mostrando en ese momento. Orar por una persona enferma, orar por algún hermano que está en lucha, en prueba, en dificultades. Usted está siendo lleno del Espíritu Santo, habla lengua, no hay quien entienda. Entonces el Espíritu Santo le lleva a usted con esa llenura a orar por alguien y usted tiene que ir a orar. El hermano está autorizado para hacerlo por el Espíritu Santo. No tiene que esperar que el pastor le diga, hermano, ore por ore. No, el Espíritu Santo le está guiando. Eso en tanto le guía el Espíritu Santo. No, o si no, profetizar. Así dice el Espíritu Santo en esta noche, en esta tarde, y usted da la profecía que el Espíritu Santo le da. No, pero gastar pólvora en chimango, ¿cuándo gastamos en pólvora en chimango? Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo y hablamos, no hay quien entienda la lengua, y entonces terminamos con la llenura sin haber sido beneficiada para otro hermano, para otra hermana. Bueno, entonces dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Vio? Entonces fíjese que es mejor profetizar. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua. Vio que todos podemos hablar en lengua. ¿Cómo no? Pero más que profeticen, si todos pueden hablar en lengua, entonces todos pueden profetizar más aún todavía. ¿Por qué? Porque Pablo les había dado la palabra, les había instruido en el conocimiento de Dios, en los misterios de Dios. Todo conocimiento, toda sabiduría les fue transmitido a ellos. Entonces Pablo decía, ojalá todos hablaran lengua, pero que todos profeticen, más todavía. Porque mayor es el que profetiza que el que habla lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Quiere decir que si hay un edificador, si hay una persona que está hablando en lengua y hay una persona que puede interpretar la lengua, entonces el hablar en lengua en ese momento es mayor que la palabra. ¿Por qué? Porque hay alguien que la está interpretando y ahora está profetizando esa persona con entendimiento, porque se entiende lo que se está hablando o lo que está diciendo en lengua, se entiende porque hay un intérprete y el Espíritu Santo no está hablando a través del intérprete. ¿Se da cuenta? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser, dice, ¿vio? que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si no os hablaré con la revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con doctrina? ¿Vio? ¿De qué aprovecha si uno habla en lengua y no hay doctrina?
¿De qué aprovecha si uno habla en lengua y no hay ciencia, no hay profecía, no hay revelación? ¿De qué aprovecha? No aprovecha de nada. Hace solamente ahí un ruido, que no es un ruido, que es el hablar en lengua, pero cuando no hay intérprete, entonces no tiene sentido hablar en lengua. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, que no tienen vida pero sin embargo producen sonido, o la citara, si no tienen distinción de voces, si no se tocare bien el instrumento, ¿cómo se sabrá lo que se toca? ¿Con la flauta o con la citara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Tiene que dar un sonido bien claro. Así también vosotros si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se puede entender lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Y acá es maravilloso lo que dice acá, tener conocimiento del valor de lo que se está hablando. La palabra tiene un valor, la palabra entendida, no la palabra que no se entiende, no tiene valor porque no entiendo. Pero la palabra que yo entiendo tiene un valor supremo, porque la palabra que se entiende edifica, exhorta, ¿no? A la iglesia, como dice aquí en el edificación, exhortación y consuela a la iglesia. Entonces, yo tengo que entender la palabra. Yo tengo que entender quién entiende la palabra que yo hablo, que es la iglesia. La iglesia está capacitada a entender la palabra. Entonces yo tengo el valor. Yo conozco el valor de la palabra. ¿Cuál es el valor de la palabra? Edificar, ¿no? Exhortar y consolar. Entonces, ¿cómo edifico? ¿Cómo exhorto? ¿Y cómo consuelo? Por la palabra. Entonces yo hablo a la persona, hablo a la iglesia, con una palabra de exhortación, con una palabra de edificación o con una palabra de consolación, según el Espíritu Santo me da. Pero yo tengo que entender que lo que edifica la iglesia es la palabra. ¿Cuándo la palabra edifica a la iglesia? Cuando yo entiendo el valor que tiene la palabra. Cuando yo entiendo la palabra. Porque acá nos está hablando con un lenguaje espiritual. Si yo no entiendo el lenguaje espiritual, entonces voy a hablar la palabra, pero voy a ser como un instrumento que no da un sonido cierto. Como una flauta que está mal tocada, una citara que está mal tocada, una trompeta que está mal tocada. Por más que tenga la trompeta, pero si no la toco efectivamente, ¿no? Si no la toco armoniosamente, entonces no sirve la trompeta, es como que es ruidosa nada más. Así cuando nosotros no entendemos, ¿no? Cuando nosotros no entendemos el valor de la palabra, ¿qué puede hacer la palabra? ¿Qué puede hacer la palabra? Puede exhortar, puede edificar y puede consolar. Entonces, cuando necesito edificar, cuando necesito exhortar y cuando necesito consolar, ¿qué hago? Tomo la palabra. Es la palabra de Dios lo que hace eso. ¿Se da cuenta? Por eso dice, si yo ignoro el valor de la palabra, si el hermano ignora lo que yo le estoy diciendo, si él no tiene claridad en lo que yo le estoy diciendo, si él no tiene iluminación en lo que yo le estoy diciendo, ¿cómo él se va a preparar? ¿Cómo él va nuevamente a arrepentirse? ¿Cómo él va a cambiar de rumbo en su vida? ¿Cómo él va a ser lleno del Espíritu Santo? Si no entiende lo que le estoy hablando. Por eso, primero tengo que entenderlo yo. Cuando yo entiendo el valor de la palabra, cuando yo entiendo que la palabra es poderosa para esto y para esto, entonces yo uso la palabra. Ya no hace falta que yo use experiencias, porque muchas veces los hermanos usan las experiencias que ellos tuvieron.
¿no? Las experiencias que ellos tuvieron tratan de convencer a los hermanos por la experiencia que ellos pasaron, tratan de convencer a los hermanos para que cambien de rumbo, pero lo que nosotros tenemos que usar para que ellos cambien de rumbo, para que se vuelvan a la senda antigua, por así decirlo, para que se vuelvan al Señor, tenemos que usar la palabra, porque conocemos el valor de la palabra. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, ¿no?, como un extranjero, ahí creo que en Colosenses, vamos a leer ahí Colosenses capítulo 3, a ver dónde nos lleva. Y sí, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, ¿no? Ya hay una nueva creación que puede entender la palabra del Señor, y esa es la iglesia. Dice, así que vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procura abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Vio? A través de los dones se edifica la iglesia. Por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración. ¿Cómo pedimos? En oración. Por eso oramos, ¿no? ¿Para qué oramos? Para interpretar la lengua que hablamos, para poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Alabado sea el Señor. Porque si bendices solo con el espíritu, si tú bendices con el espíritu nada más, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Pero tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar. ¿Vio? En la iglesia, quiere decir que fuera de la iglesia él hablaba en lengua. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Fíjese la sabiduría de este edificador. Él la tenía bien clarito cómo se tenía que edificar la iglesia, ¿no? Y bueno, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia fue detrás de las lenguas. Se cumplió la hora, hermano amado. Pero esto le voy a decir. La iglesia, al principio ella buscaba la palabra, pero después se fueron detrás de las lenguas. Y eso es lo que trajo perjuicio a la iglesia. Bueno, hermanos, vamos a orar y le doy gracias al Señor por poder haber hecho este programa. Señor, estoy delante de tu presencia, agradecido, Señor, por esta tu palabra. Ayúdame, Señor, a mí, primeramente a mí, Señor. Señor, ayúdame, Señor, a hablar contigo y que mi espíritu, o que el Espíritu Santo que mora en mí, interceda por mí, Señor, con gemidos indecibles, Señor. Señor, y que el Espíritu que tú has hecho morar en los cuerpos de mis hermanas y mis hermanos, Él puede interceder delante de ti con gemidos indecibles. Ayuda, Señor, a los hermanos, que el Espíritu que mora en ellos interceda, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. El Señor le bendiga. Mañana estamos, hermanos, de 7 a 8 de la tarde, nuevamente. Señor le bendiga.